Muy buenos días, hermanos. A veces tendemos a que los títulos de los sermones puedan tener un poco de ah, impacto en las vidas. Esa es la palabra. A veces siempre, como les digo, trato yo de buscar las palabras, ¿no? Porque siempre las tengo, pero como las tengo siempre en inglés, ¿no? Y decimos para que sea catchy, para que capte la atención de los que miran estos sermones. Ahora, durante todo esta semana estuvimos teniendo una importante lección que nos está derramando mucha luz a nuestros corazones, ¿cierto? Ahora, pero muchas veces, tristemente, la luz que viene del cielo también puede llegar a cegarnos. ¿Cómo es o por qué digo estas cosas? Si la luz que viene del cielo debiera abrirnos más el panorama de nuestras situaciones como seres humanos, ¿cierto? Pero muchas veces también esa luz que es derramada desde lo alto puede llegar a cegar nuestro entendimiento. A través de la historia nosotros nos hemos dado cuenta que el pueblo de Israel, ellos tenían gran luz. Dios se preocupó bastante en compartir esa luz para con ellos. Sin embargo, cuando la luz que tenía que venir a resurgir aquí en este mundo llegó aquí a este lugar, ellos no apreciaron la luz. De hecho, ellos fueron cegados por esa luz. En nuestra naturaleza, nosotros somos como algunos de los animalitos. Los animalitos, cuando ven la luz, normalmente lo que hacen es se ponen estáticos, se paralizan, no saben qué hacer. Algunas veces también nosotros como seres humanos mostramos que cuando la luz nos pega de esta manera, también tendemos a hacer las mismas cosas. O nos ayuda a hacer las cosas de mejor manera, o a veces también llegamos a paralizarnos y no sabemos qué hacer. Y el pueblo de Israel nos muestra cómo nosotros como seres humanos llegamos a pasar por esa situación. Vamos a ver qué dice en Isaías 50, versículo 1. Miren qué dice la palabra de Dios. Así dice Jehová: ¿dónde está la carta de divorcio de vuestra madre con que la repudié? ¿O quiénes son los acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades os habéis vendido, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. El pueblo de Israel tenía una pregunta hacia Dios y lo manifestaba de esta manera, sintiendo que Dios los había dejado, y preguntaban, bueno, ¿por qué es que tú nos has dejado? ¿Por qué es que ahora estamos solos? Sin embargo, Dios contesta de la manera como lo hemos leído. Él pregunta a su pueblo: si tú piensas que yo te he dejado, muéstrame la carta de divorcio que yo les di. En este sentido, Él está diciendo, nunca yo he dejado a ustedes, yo nunca los he abandonado, siempre he estado con todos y cada uno de ustedes. Pero hay algo que el pueblo de Israel hizo en aquel tiempo y que fue lo que marcó que ellos vivieran de una manera tal que se cegaron con la luz que Dios les había dado en aquel momento. Por eso dice la segunda parte del versículo: he aquí que por vuestras maldades os habéis vendido. Entonces, ¿por qué es que ellos empezaron a sufrir diferentes situaciones dentro de su vida común? Porque fueron ellos los que principalmente se vendieron al pecado.
En ese sentido es que nosotros como seres humanos podemos llegar a quedar cegados por la luz que Dios nos envía desde el cielo. Dios quiere todo lo bien para nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir para honra y gloria de su nombre. Pero muchas veces nosotros hacemos a un lado las promesas de Dios, la palabra de Dios en cuanto a las cosas que nosotros debemos hacer. Entonces, si se dan cuenta, por eso Dios les envía este mensaje. Ahora, miremos qué es lo que dijo el profeta Jeremías acerca de eso. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo? El profeta Jeremías habla de esta manera en el capítulo 3, versículo 8. Y yo vi cuando por causa de todo esto cometió adulterio la infiel Israel. Yo la había despedido dándole carta de repudio. Y noten que repudio está en letras mayúsculas, porque tenemos que entender lo que leemos. Repudio no es lo mismo que divorcio. Repudio es algo nada más que indica un rechazo, pero no está siendo divorcio el que está dando Dios a ese pueblo, aunque Israel cometió ¿qué cosa? Adulterio. Ahora continúa diciendo, y aún así no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. Ahora, la pregunta en este sentido, si estamos viendo que Dios trató con el pueblo de Israel y los condujo de una manera que no había duda que todo lo que estaba haciendo Dios era para el beneficio de ellos. Y momento tras momento levantaba profetas para que ellos vinieran y los consolaran, porque es el gran amor de Dios que siempre está tratando de hablar a nuestros corazones. Y vemos que el pueblo de Israel, en lugar de que fuera un pueblo agradecido, que fuera un pueblo que empezara a compartir el evangelio de Dios en todo el mundo, ellos atesoraron la luz que Dios les estaba dando al punto que empezaron a cegarse con la luz que Dios les había dado. Ahora la pregunta es, viendo que el profeta Jeremías habla acerca de que Israel hizo este pecado y condujo también a Judá a hacer el mismo pecado, ¿podía Dios divorciarse de su pueblo? Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 24 y vamos a leer del 1 al 4. Esto es de la manera como la ley de Dios está escrita. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa. Ahora, paramos aquí un momento. ¿Dios había hallado algo vergonzoso en el pueblo de Israel, sí o no? Sí, porque ¿qué hizo él? Adulteró. Y no solamente adulteró, sino que guió a otro pueblo a hacer lo mismo. Entonces, ¿podía divorciarse Dios de ellos? Sí. Ahora dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Versículo 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si muriere el postrer hombre que la tomó para sí por esposa, dice el versículo 4, no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su esposa, después de que fue mancillada, porque esto es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, noten, todo esto que dice la ley tenía que cumplirse. ¿Ok? En ese sentido, Dios tenía el derecho de divorciarse ¿de quién? De su pueblo, si él quería. Y estos 4 versículos son usados normalmente para enseñar
que la parte afectada dentro de un divorcio se puede casar. Pero no es así. No es de lo que está hablando. No es de lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Porque si notamos de lo que dice en el versículo 2, sale de su casa. Aunque la novia está en la casa de ella. En aquel tiempo, la costumbre es como en algunas costumbres, no sé si les ha tocado ver en costumbres latinas. Por ejemplo, a mí me tocó cuando me casé con mi esposa. Nos casamos por la primer ley, que es lo civil, pero ella se mantenía en su casa. No podíamos estar juntos hasta que fuera la boda de iglesia. En la costumbre judía esta era la costumbre. Entonces no había ningún tipo de contacto entre mujer y varón. Ahora, en el asunto de la mancillez, cuando hay una mancillez es cuando se consume el acto nupcial. Entonces, por eso dice que si el primer marido ya miró que la esposa se fue y ya consumó el acto con el otro marido, dice ahora no puede recibirla como esposa porque ella ya está mancillada. Ahora, ¿por qué tenía que hacer esto? ¿Por qué tenía que hacer el pueblo de Israel esto? Dice aquí la última parte del versículo 4. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es decir, si el pueblo de aquel tiempo hacían esta costumbre o se acostumbraban a hacer esto, ¿qué es lo que iban a hacer con todos los demás? Iban a dar un mal ejemplo, iban a decir sí se puede hacer. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Dios es muy claro en el sentido de que cómo es que las cosas se tienen que hacer. Ahora vamos a ver un poquito más acerca de qué es la mancillación. Y vayamos a Jeremías capítulo 3, versículo 1. Dice, si alguno dejara a su esposa y yéndose esta de él, se juntare, ahora estamos viendo que hay una unión, juntarse es una unión, con otro hombre, ¿volverá ella jamás? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Entonces, en ese sentido, por eso es que estoy explicando que cuando la mujer va y se casa con otro hombre, entonces ahora ya vino a ser mancillada y el primer esposo no puede tomar a la esposa. Pero nosotros estamos viendo en el caso espiritual, en el caso que decía el pueblo de Israel, que ellos decían que Dios ya no estaba con ellos, que ya Dios los había abandonado. Sin embargo, Dios le dice, muéstrame la carta de divorcio que tú me estás diciendo que yo ya les he dado. Ahora, la última parte de Jeremías dice, tú pues te has prostituido con muchos amantes. Ahora más, escuchen lo que dice la última partecita. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Ahora, ¿por qué es que está Dios invitando al pueblo de Israel a que regresara a él si es que él ya les había dado la carta de divorcio? Vamos a ver en Ezequiel 16:6 y 7. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas tú en tu propia sangre te dije, vive. Sí, cuando estabas tú en tu sangre te dije, vive. Y versículo 7 dice, y te hice multiplicar como la hierba del campo. Creciste y te has engrandecido y veniste a ser adornada grandemente. Tus pechos te crecieron y tu pelo ha crecido, pero tú estabas desnuda y descubierta. En este sentido, yo quisiera que no malinterpretáramos la palabra de Dios, porque muchas veces cuando leemos este tipo de lenguaje pensamos que algo está diciendo Dios que es inapropiado, pero no es así. Esta es de la manera como añora Dios a su pueblo. ¿Y cuándo fue que Dios pasó junto a ese pueblo y la vio sucia y en sus sangres?
En el tiempo de que Israel llegó a Egipto, eran apenas un pequeño pueblo. Eran apenas Israel, eran los hijos de Israel, que eran todos los 12 hijos de él. Y exactamente eran 11 que estaban viniendo ahí. José ya había llegado a ese lugar. Ese pueblo apenas era un pueblo pequeñito. Esto es lo que indica la suciedad, o como si hubiera nacido ese pueblo. ¿Ok? Y por eso dice en el versículo 16 que todavía estaba en su propia sangre. Y en ese momento Dios estaba dándoles vida. Pero después dice, te hice multiplicar como la hierba del campo. Dentro del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel creció de tal manera que era un pueblo grandísimo, que el mismo faraón llegó a tener temor de ese pueblo, pensando, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar este pueblo? Porque el pueblo crece y crece y crece. Y fue en ese momento cuando todavía lo ve a ese pueblo, pero el pueblo estaba ¿de qué manera? Desnudo. Todavía estaban ahí viviendo en Egipto, estaban haciendo cada una de sus costumbres, aunque no, ya se habían olvidado de Dios. Ahora, pero escuchen lo que dice en inglés, el versículo 7 habla un poquito diferente en inglés, porque ahora sí menciona, cuando dice yo te hice multiplicar, pero no habla a quién. Pero ahora aquí en inglés dice, I caused you Israel. I caused you Israel. Entonces, ¿qué está diciendo? Causó que Israel se multiplicara. Y está hablando de igual manera acerca de cómo lo hizo crecer como la hierba del campo. Y vino, dice, a crecer tall and came a full maidenhood. O sea, de la niñez vino a la juventud. Si se dan cuenta, está hablando del crecimiento espiritual, el crecimiento también de número del pueblo de Israel. Y es así como Dios hizo con ese pueblo. Ahora, en el versículo 8, Ezequiel 16:8, dice, y cuando pasé yo junto a ti y te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía, dice Jehová el Señor. Ahora, ¿cuándo es que esto hizo Dios? Después de que el pueblo de Israel estuvo por mucho tiempo en Egipto, Él vino y miró cómo estaba viviendo el pueblo de Israel. Entonces es cuando Él quiso sacar a ese pueblo de Israel de Egipto. Y es cuando lo llevó hasta el monte Sinaí. Y ahí es donde hace el juramento con ese pueblo. Ahora, vamos a ver dónde está ese juramento. En Éxodo 19, 7 y 8. Dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras de Jehová que Jehová le había mandado. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios en aquel momento? Haciendo un pacto con ese pueblo. Estaba dándole la ley a Moisés, y Moisés viene y le da a saber al pueblo todo esto que Jehová había dicho. Ahora, miren el pacto que ellos hacen también con Dios. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es decir, Moisés trae el pacto que hace con su pueblo. El pueblo dice, sí, vamos a hacer lo que Dios dice, y se celebra ese pacto. Es ahí donde pasa Dios y los mira y los saca de ese lugar. También la palabra de Dios nos dice, ahí en Isaías 52:3, que ese pueblo, ¿se acuerdan que dice Isaías 51 que se vendieron ellos mismos por sus maldades?
Ahora, en Isaías 52:3 nos dice, porque así dice Jehová, de balde fuiste vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. El pueblo se había vendido al mal y Dios quería rescatar a ese pueblo. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Lo iba a hacer sin dinero y con el poder que Dios tiene para rescatar a los seres humanos. En Isaías 50, versículo 2 nos dice, porque cuando vine no había nadie, y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para redimir? ¿No hay poder en mí para librar? He aquí que en mi reprensión hago secar el mar y torno los ríos en desierto. Sus peces se pudren y mueren de sed por falta de agua. Dios está diciendo aquí al pueblo, yo tengo poder para rescatarlos y los voy a rescatar sin ningún tipo de dinero. Aunque ustedes son los que se vendieron al mal, al pecado, yo voy a ser quien los voy a rescatar. Por eso pregunta, ustedes que están diciendo que ya no estoy con ustedes, ¿no hay poder en mí para que yo los pueda redimir? Ahora, en el tiempo de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, la luz que había dado Dios a todos los seres humanos en aquel tiempo no pudo brillar. Porque Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos ni siquiera le reconocieron. Ahora, en Proverbios 1:24 y 25, ¿por qué no reconocieron ellos? Dice, pero por cuanto llamé y os resististeis, extendí mis manos y no hubo quien escuchara. Más bien desechaste todo mi consejo y mi reprensión no quisiste. Una de las cosas por las cuales Dios permite que muchas situaciones pasen en nuestras vidas es porque Él nos habla y nos habla y nos habla y muchas veces nosotros no queremos escuchar o no queremos entender. En ese sentido nos puede llegar a cegar la luz que Dios nos está enviando desde el cielo. Podemos ver de qué manera nos ama Dios y cómo está tratando de rescatarnos. Y tristemente nosotros desechamos cada consejo de nuestro Dios. En ese sentido es como digo yo, podemos llegar al punto de que la luz que viene del cielo nos pueda cegar. Simplemente porque no queremos hacer caso a la reprensión de nuestro Dios. Sin embargo, Dios nunca se cansa de llamar. En Isaías 54 continúa diciendo, el Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón, palabra alcanzado. Me despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. ¿Cuál era la labor que iba a venir a hacer Cristo Jesús aquí a este lugar? Hablar a todos y cada uno de nosotros. ¿De qué manera iba a hablar Cristo Jesús? Palabras con sazón, especialmente aquel que está cansado de vivir en una vida llena de pecado, en una vida que no nos conviene. Y Él es el que a cada momento extiende ese apelo al corazón. Y por eso dice, mañana tras mañana despierta mi oído para que oiga como los sabios. Si nosotros siguiéramos el ejemplo de Cristo, que quiere que nosotros abramos nuestro oído y que escuchemos la voz de Dios a cada instante, Él asegura que nosotros podemos llegar a ser sabios para poder hacer lo mismo que Cristo Jesús hizo cuando estuvo aquí en este lugar. El Consejo Bíblico Adventista nos dice de esta manera, cuando Cristo caminó entre los hombres, fue guiado paso a paso por la voluntad del Padre. ¿Cómo es que caminó aquí Cristo Jesús? Paso a paso, guiado por el Padre. Dice, Él no vaciló en hacer su parte en el tiempo exacto. Es decir,
cada tiempo que se tenía que cumplir, Dios, Cristo Jesús, hacía su parte. Es decir, cuando Él estuvo también a los 12 años delante de los sacerdotes, aún era el tiempo que Él como niño hablara con esos hombres que aparentemente tenían sabiduría, y les hizo ver muchas cosas que aquellos que tenían aparente luz no las entendían. Por eso dice, Él no vaciló en hacer su parte en el tiempo exacto, porque la obra del Mesías como representante de Dios no era solo hablar, sino actuar en beneficio de aquellos que estaban desesperados por sus pecados. Como seres humanos nosotros, solamente que el Espíritu Santo no esté obrando en nuestro corazón, no vamos a sentir el apelo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Cuando nosotros nos reconocemos que hemos pecado, una sensación difícil viene a nuestra vida. Y no solamente eso, sino que sentimos aún que Dios se ha apartado de nosotros. Eso es lo mismo que estaba sintiendo al principio el pueblo de Israel. Por eso estaban diciendo, Dios se ha divorciado de nosotros. Ya Dios no está con nosotros. Pero no es así. A pesar de todo, Dios quiere estar ahí con cada ser humano. Y Él mismo dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Esa era la invitación de Cristo Jesús. Pero para que Él le hablara a todos con palabras llenas de sazón, ¿cómo tenía Cristo que sobrellevar su obra? En Isaías 55 también dice, el Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me torné atrás. ¿Qué cosa es lo que hizo Cristo Jesús? Él permitió que su oído fuera abierto y cuando escuchó los designios del Padre, dice que Él no fue rebelde. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos nos rebelamos a lo que Dios nos dice? Nos hemos puesto a pensar que de vez en cuando nosotros escuchamos lo que dice Dios, pero no queremos hacerlo. Pero como es el ejemplo de Cristo Jesús, Él dice que no solamente permitió que se le abriera el oído, sino que tampoco fue rebelde. Dice, ni me torné atrás, es decir, no deseó regresar a lo mismo del pasado. Y durante la lección de esta mañana nosotros hemos visto que el pueblo a cada momento quería regresar para atrás. Y decían o argumentaban algo que era apenas tocante al estómago. Me acuerdo de la comida que teníamos en aquel parte. Y apenas con esa cosa nos hacía regresar para atrás. Sin embargo, el ejemplo de Cristo Jesús nos dice que Él no quería ni rebelarse ni regresar atrás. Por eso aquí he puesto, Cristo nunca buscó la manera de hacer su voluntad, es decir, todo lo que decía el Padre. ¿Recuerdan que leímos que fue guiado paso a paso por el Padre? Todo lo que Cristo hizo era guiado por la voz del Padre y nunca buscó hacer su voluntad. ¿Será que de repente también nosotros tratamos de hacer lo que nuestra voluntad pide? De vez en cuando. Otra cosa, nunca expuso excusa alguna para desviarse del camino de la obediencia. ¿Cuántas veces también nosotros llegamos a excusarnos? Pareciera que no es de esta manera, pero como seres humanos nuestra tendencia es buscar el culpable que no seamos nosotros. Cuando Cristo vino a hablar con Adán, con Eva, después de que entraron en pecado, ¿qué cosa hicieron inmediatamente? Excusarse. No, es que la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. ¿Y la mujer qué dijo? No, la serpiente. ¿Se dan cuenta cómo nosotros como seres humanos buscamos excusarnos, pero no queremos tener la culpa de algo que Dios está diciendo, estás mal? Ahora, mientras nosotros actuamos de esa manera, es imposible que Dios pueda ayudarnos, porque al exponer una excusa, nosotros estamos diciendo estamos correctos. Entonces Dios ahí no puede trabajar en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hemos cometido algún error?
sin ninguna excusa aceptar que estamos mal y creer que Dios nos puede ayudar a volver al camino recto. Ahora, por eso también Cristo, hablando a través del rey David, dijo estas cosas. En Salmo 46, sacrificio y ofrenda no te agradan. Esto es antes que viniera Cristo Jesús aquí a la tierra. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, es decir, Cristo escuchó la necesidad que había para el beneficio de los seres humanos. Holocausto y expiación no has demandado. Versículo 7, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El pueblo de Israel sabía que Cristo Jesús vendría a este lugar. Ellos estaban llenos de esta luz. Pero al venir nuestro Señor Jesucristo a este mundo, no lo recibieron. De ninguna manera aceptaron que Él era el Mesías prometido. Y toda la luz que ellos obtuvieron del Padre como pueblo elegido, lo cegó. ¿Puede ser que eso pase con nosotros también en estos tiempos? Sí. Puede ser que Dios nos hable y nosotros, creyendo que conocemos y entendemos la palabra de Dios, podamos quedarnos ciegos. Pero dice aquí el versículo, el hacer tu voluntad, versículo 7, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. ¿Y cuándo es que mostró Cristo Jesús que verdaderamente la voluntad del Padre le agradaba hacer? ¿Y qué nos enseña a nosotros? El que veamos cómo Cristo Jesús verdaderamente tenía la ley de su Padre en su corazón. Miremos qué dice Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. ¿Hasta qué punto llegó a mostrar Cristo Jesús que verdaderamente Él tenía la ley del Padre en su corazón? Él se dio para que lo maltrataran. Cuando dice que dio su cuerpo a los heridores, es cuando Él vino y aquellos que no creyeron que era el Hijo de Dios, lo empezaron a maltratar antes de llevarlo a la cruz del Calvario. Y dice que la gente le agarraba y le arrancaba la barba. Eso es mesar la barba. Dice, pero también dice, y no escondí mi rostro de injurias y disputos. Ahora, no sé si sepan qué cosa es esputos. No solamente escupir, pero es con gargajos. Es lo más horrible. Y sin embargo, Cristo Jesús no escondió su rostro a esto. ¿Demostraba esto que la ley de su Padre estaba en su corazón? Sí. Ahora, versículo 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Entonces, esto nos enseña que también nosotros como seguidores de Cristo Jesús podemos llegar a aguantar este tipo de insultos en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Pero para eso necesitamos ser humildes. Necesitamos aprender la humildad, necesitamos aprender a abrir nuestro oído y a escuchar la voz clara y directa del Padre. Porque de otra manera no vamos a llegar a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué hizo Él esto? ¿Por qué llegó hasta ese punto? En Isaías 58 nos dice, porque cercano está de mí aquel que me salva. ¿Por qué hizo todas estas cosas? Porque Él estaba seguro que el Padre iba a estar ahí a su lado. Él es quien lo iba a salvar. Por eso dice, ¿quién contenderá conmigo? En este sentido, cuando pregunta, ¿quién contenderá conmigo? Está preguntando Cristo Jesús, ¿quién no cree que esto es lo que yo hice? Y le hace la invitación, juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. ¿No creen que esto yo he hecho? Acérquese a mí y yo les voy a mostrar que esto fue de esta manera. Por eso
vuelve a recalcar en el versículo 9 de Isaías 50, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí todos ellos, hablando de los que le condenen, dice, se envejecerán como ropa de vestir y serán comidos por la polilla. Es decir, todo aquel que no crea que esto es lo que hizo Cristo Jesús en beneficio mío, si yo llego a no creer, voy a ser como esa ropa que envejece y va a ser comido por la polilla. Ahora, en todo este camino que recorrió Cristo Jesús a la cruz del Calvario, Él tuvo sensaciones como nosotros los seres humanos. Y comparto estas cosas porque sé que de repente algunos de nosotros también pasamos por difíciles pruebas, por situaciones que nosotros no quisiéramos pasar, pero sin embargo tenemos que estar ahí, porque tenemos que ser todos probados. Miren que dice el deseo de todas las gentes. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo es que Satanás hace? Satanás nunca va a dejarnos tranquilos. Si él hizo estas cosas con Cristo Jesús, también lo va a hacer con sus seguidores. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni la hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Es decir, Cristo no estaba seguro que él iba a resucitar. Y esto traía un tremendo dolor en su corazón. Yo no sé si de repente les ha tocado que en su oración el Espíritu Santo los toca y les hace sentir lo pecadores que somos. Y llegamos a sentir como que Dios no nos va a aceptar, como que Dios no nos va a recibir. ¿Y esto para qué es? Es una forma de probarnos. Cristo Jesús lo sintió. Ahora miren qué dice la segunda parte. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Es decir, Cristo sentía el terror de separarse de su Padre. Es por eso que también nosotros, cuando hemos sido pecadores y estamos sintiendo el peso de la culpa, también sentimos que es posible que Dios no nos reciba. Y continúa diciendo, sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Es decir, va a haber un momento que ya no va a haber intercesión por nosotros. En este momento todavía tenemos la oportunidad de tener a Cristo Jesús. Y si no miramos cómo el ejemplo de Cristo Jesús nos puede ayudar a ser diferentes, cuando ya se cierre la puerta de la gracia para nosotros, ya no va a haber quien interceda por nosotros. Y ahora el sentir nuestro va a ser aún más peor que el que estamos sintiendo en este momento. Por eso dice la tercera parte aquí, el sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre, fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Entonces, ¿hasta qué punto vamos nosotros a sentir toda esta experiencia que Cristo Jesús sintió? También vamos a llegar a pasar por esas situaciones. La pregunta es, ¿creemos en todas estas cosas que Cristo hizo por mí? ¿O también la luz que nos está enviando Dios del cielo nos está cegando? ¿Condenamos a Cristo o lo exaltamos por cada cosa que está haciendo? Isaías 50, 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Isaías en este punto? ¿Habemos quienes estamos temiendo a Jehová? ¿Qué es lo que él pide si es que nosotros tememos a Jehová? Escuchar la voz de su siervo. ¿Y quién es la voz? ¿Quién es el siervo del cual tenemos que estar escuchando la voz? Cristo Jesús. Cada vez que nosotros abrimos la santa palabra de Dios, es Cristo Jesús que nos está hablando. Es Cristo Jesús que nos está apelando a nuestros corazones a que si no estamos actuando de la manera correcta, que vengamos a Él.
Esa es la invitación que hizo al pueblo de Israel antiguamente. Vengan a mí, yo los puedo ayudar. Por eso dice la segunda parte, en Apocalipsis 3:20, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa esto? Una perfecta comunión de nosotros para con Dios. ¿Quiere Dios que tengamos esta comunión con Él? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que comulguemos con Dios de esta manera? Vayamos nuevamente a la segunda parte de Isaías 50:10. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová. ¿Qué tenemos que hacer? Si hemos abierto la puerta del corazón para que Cristo entre, ahora debe haber más y más confianza en nuestro Dios, en Jehová de los ejércitos. ¿Qué más dice aquí? Y apóyese en su Dios. ¿Qué significa apoyarnos en nuestro Dios? En todo momento y en cualquier instante tenemos que creer en cada una de las cosas que dice Dios y actuar conforme Él nos invita a hacerlo. Ahora, Cristo sigue hablando. Así como en aquel tiempo. Proverbios 1:24 dice, pero por cuanto llamé y os resististeis, extendí mis manos y no hubo quien escuchara. Dios apela al corazón y nos dice claramente, si Él está extendiendo su mano para salvarnos, si está haciendo los apelos. ¿Qué dice el versículo 50 de Isaías? Digo, el versículo 11 de Isaías 50. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de las teas. Andan a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Y de mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Es decir, el apelo que Dios está haciendo, nuestro Señor Jesucristo está haciendo, es que hagamos caso de la luz que Él está enviando. Que no encendamos teas por nosotros mismos. Las teas son solamente unas antorchas que dan una pequeña luz, que nos pueden ayudar para caminar en una noche oscura. Pero no hay abundante luz para que podamos mirar el peligro que puede estar adelante de nosotros. Entonces, si nosotros queremos andar de esa manera, dice el Señor que nosotros vamos a ser sepultados en dolor. ¿Quiere Dios que suceda esto? No. Para eso Cristo Jesús vino a este lugar, a este mundo. Él es la luz. Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que caminar y seguir a Cristo Jesús de la manera como Él quiere que nosotros caminemos. Una vez más quiero leer otro poquito de comentario bíblico adventista. Dice, el Señor me ha mostrado que aquellos que en alguna medida han sido cegados por el enemigo de Dios. ¿Cómo es que somos cegados? La luz viene, pero tristemente Satanás está alrededor de nosotros. Y Él es el que hace que creamos que la luz que ahora tenemos, como ya la conocemos muy bien, ahora podemos actuar como nosotros queremos. Y no es así. Por eso dice aquí que el Señor me ha mostrado que aquellos que de alguna medida han sido cegados por el enemigo de Dios y que no se han recuperado completamente de los engaños de Satanás. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido? No se han recuperado completamente, es decir, no hemos entregado completamente el corazón ¿a quién? A Dios. Vivirán en riesgo porque no pueden discernir la luz del cielo. Entonces, ¿quién pone al ser humano en peligro? Nosotros mismos. Recuerdan que Isaías 51 dice, vosotros os habéis vendido. Nosotros somos los que nos entregamos al pecado. No es Dios quien nos conduce a ese lugar. Dios quiere que nosotros usemos la luz que Él envía del cielo. Pero nosotros somos los que dejamos o permitimos que Satanás nos engañe y ahora
Somos unos conocedores de la luz, pero engañados por Satanás. Dice, vivirán en riesgo porque no pueden discernir la luz del cielo y estarán inclinados a aceptar el engaño. Hermanos, hay mucha gente que tristemente, ¿cómo se dice mixean? Mezclan la verdad con el error. Tristemente. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros escuchamos un poquito de esas cosas? Si nosotros no nos damos cuenta y si nosotros no hemos leído de la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, el error que ya escuchamos en aquella parte, lo vamos a aceptar como si fuera luz. Y eso es lo que va a hacer que nosotros caigamos en el engaño. Dice la segunda parte, esto afectará todo el tenor de sus pensamientos. Es decir, cuando aceptamos esa parte de error, va a afectar todos nuestros pensamientos, sus decisiones. ¿Cómo van a ser nuestras decisiones? Más diferentes a las que Dios quisiera, porque nosotros hemos conocido lo que dice Dios, pero yo voy a elegir lo que yo creo que me conviene a mí. Ahora dice, sus propósitos. El propósito que nosotros tenemos, ¿qué es? Agradar a Dios en todos los sentidos. Pero ahora como Satanás nos está engañando, el propósito viene a ser no tan bueno. ¿Qué más sigue diciendo? Y sus consejos, es decir, la palabra de Dios ahora la vamos a distorsionar. ¿Por qué? Porque Satanás está haciendo eso en nosotros. Ahora, sigue diciendo, las evidencias que Dios ha dado no serán evidencias para ellos, porque han oscurecido sus propios ojos por elegir oscuridad en lugar de luz. Entonces, ¿qué debemos entender en esta parte? Somos seres humanos. No somos diferentes a lo que el pueblo de Israel era en aquel tiempo. Ellos se dejaron engañar por el enemigo. Al punto es que cuando Cristo vino, ellos no le aceptaron. Nosotros estamos en un punto en que Dios está haciendo una obra muy especial en nuestro corazón. Está queriendo quitar todo lo malo que hubo en el pasado de nuestros corazones para poner todo lo bueno. Y nos está derramando luz sobre luz y sobre luz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en esa luz. Pero hay que tener mucho cuidado porque la luz nos puede cegar. Son pensamientos que no son míos, son de Dios y Dios quiere compartir estas cosas con nosotros. Esa luz que nosotros queremos usar de nosotros mismos, Dios la declara chispas de las teas que nosotros mismos encendemos. Así que quiero terminar con esta última parte, porque este es el apelo de Dios. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová? ¿Tememos a Dios? ¿Queremos decir que Dios es nuestro guía, nuestro maestro, aquel que nos va a dirigir en todo momento? Si tememos a Dios, escuchemos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos está llamando a cada instante a que nosotros solamente vivamos por la luz que Él nos derrama y que no tratemos de encender ningún tipo de antorcha para caminar nosotros en el tiempo de la oscuridad. Por eso nuevamente quiero leer esta última parte. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová. ¿Cómo puedo hacer esto? Puede ser que no entiendo algo que la Biblia me está diciendo en este momento. Pero es ese momento, cuando yo no entiendo esa parte, es el momento cuando yo tengo que arrodillarme y pedirle a Dios, yo no entiendo esta parte. Hazme entender qué es lo que me estás diciendo para que no me equivoque. Entonces, si hacemos esto, el resultado es que vamos a apoyarnos en todo momento ¿de quién? En nuestro Dios. Ese es mi deseo, esa es mi oración, que en todo momento nosotros nos apoyemos en nuestro Dios grande y poderoso y que no tratemos de caminar por las chispas que avientan las teas que nosotros a veces encendemos. Que Dios los bendiga, hermanos.